133 de ese año. Esa ley es la ley estatutaria de libertad religiosa de Colombia. En esta ley es una ley general que, a diferencia del concordato, trata de establecer o de regular los derechos y libertades de la libertad religiosa, los derechos y libertades y obligaciones que tienen las personas en virtud de este derecho, trata de establecer el marco y tiene una interesante división. Yo creo que establece, estos son los derechos y libertades para las personas naturales y estos son los derechos y libertades o el marco de regulación de las organizaciones o asociaciones religiosas. Entonces aquí se reconoce el derecho individual, el derecho a la libertad religiosa y que este puede ser expresado de manera individual y colectivo, que las personas no pueden ser molestadas por el ejercicio de este derecho, que los padres tienen el derecho a educar a sus hijos en razones de su fe. Se prohíbe nuevamente la discriminación por motivos religiosos, se garantiza el derecho de reunión, la libertad de expresión en materia religiosa. Es una regulación, digamos, general de este importante derecho. Y también en la segunda parte de esta ley estatutaria se señalan como los requisitos y todas las demás obligaciones que se necesitan para que una asociación adquiera el registro religioso y personería jurídica religiosa. La ley señala que, digamos, que las personas jurídicas religiosas tendrán un régimen especial, es decir, no se regularán por el régimen general de cualquier persona jurídica establecido en el Código Civil, sino que tiene un régimen especial, tienen un registro que es llevado ante el Ministerio del Interior de mi país y este registro, teniendo este registro, estas personas jurídicas adquieren personería jurídica y capacidad para obrar y se hacen, digamos, del estatus y de los derechos y libertades que garantiza esta ley. Es decir, para que una organización o asociación pueda gozar de los privilegios o de las prerrogativas y de las cláusulas que establece la ley de libertad, en la ley estatutaria de libertad religiosa, debe ser digamos, una organización a la cual se le haya reconocido el registro y la personería jurídica. Por último, en este marco normativo, el tercer nivel es en el año 98, desde el año 97, algunas organizaciones religiosas cristianas no católicas que tenían registro y personería jurídica promovieron ante el Estado un acuerdo bilateral, es decir, un acuerdo de forma similar a lo que tenía la Iglesia Católica con el concordato. Alrededor de 17 iglesias cristianas no católicas firmaron pues un acuerdo bilateral para el Estado porque consideraban o porque pretendían y querían que algunas particularidades de su fe que no estaban muy específicas en la ley estatutaria, en la ley general de educación de libertad religiosa, fueran reconocidas pues mediante este acuerdo. Entonces, este acuerdo se hace para reconocer y para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de unas particularidades que tienen los miembros de estas organizaciones que suscribieron el acuerdo. Por ejemplo, una de las cosas por las que más lucharon estos grupos cristianos es por el reconocimiento del Sabbat, es decir, el reconocimiento a que no se les obligara a trabajar o que se les excusara de ir a estudiar el día sábado, porque para algunos pues ese era su día de conmemoración religiosa. Entonces, expresamente quedó que para los miembros de estas organizaciones religiosas no se les podía o se les tenía que eximir pues, de obligarlos a trabajar o de obligar a que cumplan sus obligaciones estudiantiles ese día. Eso, por ejemplo, implicó, no sé, que varios de estos grupos, los varios integrantes de este grupo fueran a los tribunales judiciales para decir que se los eximiera de cumplir sus obligaciones laborales el sábado o que pruebas estatales como las pruebas universitarias que se hacían para ingresar a las universidades públicas o los concursos de oposición que se hacen para las personas que quieren aspirar a cargos públicos que por lo general eran realizados el día sábado, debido a este acuerdo se tuvieron que hacer para un día entre semana para así no afectar el derecho a la libertad religiosa de estas personas. Entonces, así las cosas en Colombia, digamos, eh, el derecho a la libertad religiosa también, como pasa en España, como nos lo señaló el profesor Celador, está en tres niveles, o está regulado por tres niveles. Por el concordato, que es específico para la Iglesia Católica, por el acuerdo 354 del 98, que son
es para las organizaciones cristianas que suscribieron este acuerdo, y habría una regulación general que es la establecida por la ley 133, la ley estatutaria de libertad religiosa, que sería para las otras organizaciones religiosas que tengan registro y personería jurídica especial reconocido por el Ministerio del Interior. Yo creo que aquí también habría un cuarto nivel, que serían las organizaciones que aspiran a ese reconocimiento por parte, a ser reconocidas oficialmente por parte del Estado como religiosas, pero que todavía no lo tienen, y que entonces en consecuencia se tendrían que regular por las leyes civiles que regulan las personas jurídicas en general. No obstante, es decir, no obstante estos cuatro niveles y estos cuatro niveles normativos, en Colombia pasó algo muy particular, o ha pasado algo muy particular, que tiene sus pros y sus contras. Y estos pros y contras son los siguientes. La Corte Constitucional colombiana, desde muy temprano, desde que empezó a funcionar en el 93, empezó vía sentencias, vía jurisprudencial, a igualar a las organizaciones religiosas. No obstante existir normativamente estos cuatro criterios, la Corte Constitucional envía amparo a una organización religiosa, por ejemplo, que interponía acción de amparo o acción de tutela diciendo, mire, por ejemplo, la Iglesia Católica en el concordato está exenta de pagar determinado impuesto. Yo estoy en la misma situación fáctica de la Iglesia Católica y a mí sí me obligan a pagar ese impuesto. Por derecho a la igualdad, exímame a mí también. Entonces la Corte Constitucional, vía interpretación de que todas las organizaciones religiosas son deben ser tratadas iguales ante la ley, la Corte Constitucional lo que empezó fue a extender esos privilegios creados para la Iglesia Católica, y después, digamos, los privilegios que hay en el acuerdo de cooperación se extendieron a las demás organizaciones religiosas vía amparo, y bajo el criterio o el entendimiento que la igualdad se interpretaba, era extendiendo todos esos privilegios y todas esas prerrogativas. Esto, digamos, en principio uno puede decir, oiga, sí, va en el camino correcto, porque lo que se busca es que todas las organizaciones religiosas sean tratadas igual, y la extensión de los privilegios de la Iglesia Católica los pone en una situación igual. Sí, sin embargo, y aquí viene un poco lo malo, es decir, un poco una interpretación que uno podría hacer críticas de este criterio de la extensión es, bien, muchos de los privilegios y prerrogativas que se dieron en el concordato o en otras leyes a la Iglesia Católica en vigencia de la Constitución Convencional de 1886 se justifican en el marco de un Estado confesional, pero no se justifican en el marco de un Estado laico. Es decir, en un Estado laico ya las organizaciones religiosas, por ejemplo, los líderes religiosos no pueden ser equiparados a funcionarios públicos. En un Estado confesional esto es admisible es conforme con el marco constitucional. En uno laico no. Pero entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional colombiano? En vez de analizar la compatibilidad de la prerrogativa o el privilegio, la regla general, o como actúa por lo general el Tribunal Constitucional, interpretando el principio de laicidad y el deber de tratar a todas las organizaciones iguales, es extendiendo ese privilegio. Entonces, así, vía jurisprudencia constitucional, se han extendido las exenciones tributarias para todas las organizaciones religiosas, pero también se han extendido algunos privilegios que yo creo que son incompatibles contra cualquier Estado laico, como por ejemplo, en Colombia los líderes religiosos están, por ejemplo, exentos de ir a los tribunales judiciales a rendir testimonio. Ellos, cuando una autoridad judicial los requiera, tienen otro sistema procesal, que es una carta rogatoria, es decir, en vez de acudir al despacho judicial a rendir testimonio, el juez le hace las preguntas por escrito y ellos responden los requerimientos judiciales. Esta figura procesal fue pensada para los altos cargos públicos, para el presidente, los ministros y altos mandatarios, por las importantes funciones que cumplen, no podían ir cada rato a rendir testimonio ante las autoridades judiciales. Y en ese marco fue pensada, pero como en el Estado confesional se equiparaba a los líderes religiosos con funcionarios públicos, pues esta exención también fue dada a los altos líderes religiosos, y en la entrada en vigor de la nueva carta, lo que se hizo fue extender esta exención que había sido pensada en el ámbito de la Iglesia Católica a todos los líderes de todas las organizaciones religiosas. Yo considero que, por ejemplo, en este punto lo que se debió hacer fue
abolir o acabar el privilegio. Así también otro ejemplo diciente en esta materia es que los altos líderes religiosos tienen pasaporte diplomático del Estado colombiano. Y en igual sentido, esto fue pensado en el Estado confesional para los altos líderes católicos y vía jurisprudencia constitucional, ahora casi que todos los pastores tienen pasaporte diplomático y esto choca porque pues ellos no tienen funciones públicas, no deberían tener pues un pasaporte diplomático que es pensado en personas que salen del país, en funcionarios que salen del país a cumplir funciones o a realizar actividades en pro del Estado y esto pues no es lo que hacen los líderes religiosos que tienen unas funciones importantísimas pero que no dejan de ser privados. Entonces, los 4 niveles en que se ha desarrollado vía normativa el ejercicio, el derecho a la libertad religiosa en Colombia han sido igualados por la Corte Constitucional. Resaltar, además de ese criterio de la extensión, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, quiero resaltar que la jurisprudencia en la Corte Constitucional en un tema que genera mucha polémica es si el derecho a la libertad religiosa también es un derecho que me defienda de las religiones, es decir, el derecho a la libertad religiosa también implica que yo pueda solicitar que no me obliguen, que no quiera participar, que me defiendan de no tener ninguna participación en el fenómeno religioso. La Corte Constitucional colombiana, por fortuna, ha interpretado que el derecho a la libertad religiosa también implica el derecho a no ser molestado y a que no se le obligue a las personas a participar en ningún acto o ceremonia religiosa si no lo desean. Y aquí se han presentado, por ejemplo, 2 interesantes casos. En el primero de ellos es un policía que en unas procesiones de Semana Santa se le obliga a participar de la procesión, pero no para cuidar el orden público o no para, digamos, cuidar, controlar el tráfico en estas procesiones que se hacen en el espacio público, sino que se le obliga a vestirse en su traje de gala y a cargar uno de los santos que salen en estas procesiones. El policía dijo, yo no quiero cargar ese santo, si a mí me ponen actividades o funciones de controlar el orden público, yo lo hago porque eso es propio del ejercicio de mi cargo, pero no es propio del ejercicio de mi cargo salir en una procesión cargando una de estas estatuas, de estas imágenes. La Corte Constitucional en este caso consideró que le asistía a la razón al señor y que la obligación que impuesta por sus superiores a este policía vulneraba el derecho a la libertad religiosa a él y el derecho a no participar de ningún acto religioso. Asimismo, un caso similar se presentó con una profesora de un colegio público. En este colegio público tenían la costumbre de llevar a los estudiantes a misa por las mañanas, y aquí es importante, no era un colegio de la Iglesia Católica, sino un colegio público. La profesora que era nueva en este colegio dijo, yo no quiero entrar a misa porque yo no soy católica y participar de esa ceremonia va en contra de mi conciencia. Las autoridades de la institución educativa le dijeron, no, es que usted tiene que entrar a vigilar a los estudiantes porque es propio de su función vigilar a los estudiantes durante el transcurso de la ceremonia religiosa. La señora dijo, no, lo siento, yo no voy a participar. Bueno, este caso fue conocido por las autoridades judiciales y llegó hasta la Corte Constitucional Colombiana y el Tribunal Constitucional Colombiana consideró que en este caso, ni bajo el pretexto de que la profesora tenía que cuidar a los estudiantes, se le puede obligar a una persona a participar en una ceremonia religiosa. Es decir, dijo, si la profesora no quiere participar de esa ceremonia, no existe, no se le debe obligar, dado que pues va en contra de su conciencia, que se le obligue a este hecho. Entonces es importante tener en cuenta que en Colombia también, digamos, el derecho a la libertad religiosa ha sido entendido como el derecho a que no me obliguen a participar de lo religioso. Y yo aquí pues dejo mi intervención para darle paso a los siguientes expositores en este importante seminario y muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Sergio, por tu brillante exposición. Sergio ha precisado el concepto de Estado laico y su relación con las libertades de conciencia y de religión. Ha hecho referencia del marco normativo que desarrolla esta libertad fundamental y ha mencionado a través de algunos casos, algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana interesantes
relacionados con el respeto de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Bueno, como dijimos antes, el tiempo apremia, así que ya está con nosotros. Muchas gracias nuevamente, Sergio. Está con nosotros el siguiente expositor, pero estamos empezando ahora el cuarto y final bloque temático en este seminario internacional denominado Libertad Religiosa, balance de una década en la legislación peruana. El cuarto bloque temático identificado en este balance del decenio de la Ley de Libertad Religiosa lo denominamos Relación del Estado y las entidades religiosas, un espacio de colaboración. Está con nosotros el profesor William Renan Rodríguez. Él tiene a su cargo la exposición sobre política pública de libertad religiosa y de culto en Colombia. Él es abogado por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación y magíster en derecho del Estado. Es profesor asociado de la Universidad de Magdalena. Ha sido asesor académico de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior de Colombia, consultor e investigador en asuntos religiosos. También es investigador en conflictos sociales y políticos. Además, tiene la experiencia de haber participado de la implementación de la política pública de libertad religiosa y de culto en Colombia. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. La audiencia es suya. Su micrófono, por favor. Si ya se escucha, doctora Ahora Adriancén. sí. Sí, ya se escucha. Gracias. Muchas gracias a la doctora Adriancén por permitirnos acompañarlos en este evento, en este día. Bueno, estos precedido pues de tan soberbias explicaciones de lo acontecido en, en Europa y también en Perú, nuestro hermano país del Perú, que ha sido realmente muy enriquecedor en esta mañana. En el caso mío, pues como hubo una variación en la programación, pues hubo algo de spoiler con el profesor Sergio Fernández Parra. Entonces me permitiré adelantar gran parte de los antecedentes, que no, pues, no vale la pena detenerse en ellos, dado que el profesor Fernández Parra pues ya hizo una alusión a esos antecedentes aquí en Colombia. Para decirles, pues como también ocurrió en el Perú y ocurre en muchos países latinoamericanos, pues antes de la instauración del virreinato, del modelo de Estado español del que hacíamos parte, había, por supuesto, formas de organización social y política precolombina, y cada una de estas naciones indígenas tenía sus propias deidades, ¿sí? Que todavía sobreviven, dado que Colombia pues, es un país plurinacional y se calcula que hay alrededor de 100 pueblos indígenas, ¿no? La mayor parte de ellos con sus propias lenguas que son oficiales en su propio territorio. Luego de la invasión al territorio americano y de la constitución del Estado a través de la forma de virreinato en estos territorios, primero Capitanía General, virreinato después, en el caso de lo que ahora comprende el territorio colombiano, era por supuesto un Estado confesional y un Estado en el que la Iglesia Católica pues, tenía una fuerte responsabilidad en materia de control social y político y también prestaba algunos servicios en tareas de educación, de salud, de evangelización y de aculturación. ¿Sí? Terminada esta fase,
a comienzos del siglo XIX, en esta primera fase republicana o la fase juntista, no cambiaron mucho las cosas, hubo algún tipo de sincretismo entre las ideas del secularismo ilustrado eh, y la tradición confesional, ¿no? Sin embargo, pues en esos primeros textos constitucionales, eh, en la primera fase pues eran marcadamente confesionales, en la segunda fase ya luego de la revolución liderada por Bolívar, sí se encuentra en el documento constitucional de Pori y en las siguientes constituciones mezclas o alusiones a- al ideario ilustrado y masónico también, pero se defendía la confesionalidad. En el espacio constitucional de lo que era antiguamente Colombia, señala el profesor Bert Marquardt que el primer país que garantiza la libertad religiosa es Venezuela, ¿no? En la década del 30, después lo haría a nivel constitucional la República Centroamericana, que sería el primer estado de América Latina que lo hace, y en el territorio colombiano realmente esto vendría a acontecer por allá, comenzando la década del 50, ¿no? Aquí en este territorio se constituyen a finales de la década del 40, comenzando el 50, los partidos liberal y conservador, que entre sus distancias o diferenciaciones ideológicas estaba el rol que le asignaban a la iglesia, ¿no? A la iglesia católica. En las constituciones de esta fase de 1850 se radicalizan las reglas y Colombia, en un ejercicio comparativo que hace el profesor Marquardt en el conjunto latinoamericano, un texto sobre 200 años de constitucionalismo que él tiene varios textos, el profesor alemán, menciona entonces que Colombia comparativamente pues hizo la primera reforma laica, ¿no? Como ahora se denomina este tipo de reglas, aunque en aquel tiempo pues no se le llamaba así, es una categoría más bien reciente. Eh, y Colombia completa la reforma laica haciendo la desamortización de bienes, quitando o expidiendo normas para que la Iglesia Católica no tuviera responsabilidades, por ejemplo, en el registro civil, dando la posibilidad de los matrimonios civiles, expulsó a los jesuitas. Y también continuó de alguna manera, no estrictamente con el patronato republicano que había reemplazado al patronato del Estado del virreinato, sino una forma de supervisión, ¿no? Dado que se introducía como regla para el ejercicio de la libertad religiosa, que ya se empezó a concebir expresamente en esta mitad de siglo, de tal forma que se ejercía la superintendencia, que fue una actividad de control del Estado, no solamente en materia religiosa, sino en educación y muchas otras áreas de la gestión pública. Lo cierto entonces es que Colombia pues tuvo una fase de radicalización del ideario liberal. Los historiadores colombianos habitualmente hablan del radicalismo liberal en, en la, eh, en, para decir que se agudizaron y se concretaron y se consolidaron en los textos constitucionales de la época estas ideas, le dieron informaron los valores y las reglas constitucionales. Eh, Otros, como el profesor Marcual, le llaman a esta fase el alto liberalismo, ¿no? Esta fase, pues, tuvo entonces éxito y caracterizó a Colombia, que en todo caso, pues, seguía, y a veces eso lo olvidamos cuando hacemos este comparatismo constitucional, seguía, era el modelo norteamericano, no el modelo francés. Hasta nos llamamos Estados Unidos de Colombia, ¿no? Así como Estados Unidos de Venezuela o los mexicanos Estados Unidos venezolanos, lo que hablaba del peso que estaba teniendo ese tipo de medidas. Entonces, nuestras reglas también apuntaban a seguir parte de las reglas constitucionales norteamericanas que esto debemos tenerlo presente, porque a veces
creemos que usando categorías que no son estrictamente del modelo norteamericano, sino del modelo francés, que todavía no se llamaba a sí mismo laico, sino que eso lo haría a nivel constitucional muy avanzado el siglo XX, en la reforma, en la Cuarta República. Entonces podríamos caer en el anacronismo, ¿no? Estas ideas decaen, digamos, y hay un reemplazo por vía revolucionaria, y algunos actores que previamente habían militado en ese radicalismo liberal, entonces pasaron a liderar una etapa que llamaron de regeneración, que fue conservadurizante, digamos, y se elimina la Constitución de 1863, se expide la Constitución de 1886, en la que nuevamente se restaura el rol prevalente de la Iglesia Católica, pero se preserva la libertad religiosa, ¿sí? A lo largo del siglo XIX se tomaron algunas medidas para promover la libertad religiosa, especialmente en función, como dice Jean-Pierre Bastiat, de promover la inmigración, ¿no? Inicialmente para garantizar la estancia de migrantes europeos que habían venido a acompañar los ejércitos libertadores aquí, especialmente anglosajones, y después comerciantes de esa misma nacionalidad, dado que se reconoció la independencia colombiana. Y Colombia en ese primer momento, en esa primera fase republicana, ejerció de representante diplomático de varios estados latinoamericanos, gozaba de gran prestigio en ese momento. La profesora Sol Serrano para Chile, en un libro que se llama ¿Qué hacer con Dios en la República?, también sobre el siglo XIX, dice que algo similar ocurrió en Chile, reglas para proteger estos núcleos de población migrante, y fue como una característica en general que se dio en diversos países de América Latina. Jean-Pierre Bastiat también menciona lo mismo para otros países. Bueno, las reglas no fueron estables, digamos, en la reforma de 1936 a cargo del presidente liberal Alfonso López Pumarejo, una persona que había vivido y hecho estudios técnicos, y su oficio familiar era el de banquero y comerciante. Había vivido en Londres, en Estados Unidos, entonces entendía la importancia de estos asuntos, entonces lideró la reforma del Estado y la modernización, no solamente en asuntos religiosos, sino en materia de derechos sociales, y logró la incorporación de estas reglas a la Constitución y a la legislación colombiana. Y nuevamente entonces se ve atacado el estatus de la Iglesia Católica, y se promueve entonces la libertad religiosa, y sigue la regla que se había impuesto o consolidado en la fase del radicalismo liberal, relacionada con la prohibición a ministros de culto para ser funcionarios públicos, ¿sí? Esta regla tendría continuidad hasta el cambio constitucional de 1991. Lo cierto entonces es que a pesar de que había la invocatio Dei en la Constitución del 86, y también la hubo en la del 51, 53, aún en la del 58, esta invocatio Dei se expurga, digamos, en 1863 y nuevamente se retoma en 1886, y hay una nueva invocatio Dei en la Constitución de 1991. Frente a esto, pues, algunos autores han dicho que se trata de constituciones teocráticas, ¿sí? Por ejemplo, el profesor de la Universidad de Harvard, Samuel Moyn, destaca el origen de la dignidad en una génesis de unas encíclicas papales y el discurso social de la Iglesia en la década del 30, posicionándose en contra del auge del fascismo y de las ideas materialistas del fascismo y del comunismo, ¿no? Y se recoge por primera vez esa idea de la dignidad en la Constitución de Irlanda, ¿no? De esa década, después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después en la Constitución de Alemania de 1949, la Grundgesetz. Y Colombia, pues también es un estado más que reconoce
importancia de las creencias de sus ciudadanos. La misma ley estatutaria de libertad religiosa es una ley cuasi constitucional que tiene el mayor estatus dentro de las leyes, según las categorías que ha creado la Corte Constitucional, pues señala que esa oración donde dice que el Estado no es indiferente a las creencias de los ciudadanos, sin que eso signifique que se le dé prelación a alguna iglesia o confesión, pues es una particularidad de nuestra historia y de nuestro modelo cultural. Y es importante tener presente esto, eh, dado que con la expedición de la Constitución del 91, como acertadamente dijo quien me precedió, el profesor Fernández Parra, pues Colombia no tiene una regla puntual, expresa, que diga que el Estado sea laico, ¿no? Ahí, esa invocación de ahí del preámbulo, en el artículo 2 dice que las autoridades deben garantizar y proteger las creencias, entre otros bienes jurídicos, objeto de protección constitucional, y en el artículo 13 señala el deber de garantizar la protección y la garantía contra la discriminación, aún en materia religiosa o por razón de la religión. En el artículo 18 protege y garantiza la libertad de conciencia, y en el 19 hay dos libertades, una enunciada expresamente, se protege la libertad de conciencia, y en el artículo 19 menciona que la libertad religiosa o los elementos relacionados con la libertad religiosa deben ser protegidos y garantizados, ¿sí? Así queda en esta nueva configuración. Y realmente, pues es por la vía jurisprudencial que la Corte ha establecido que Colombia es un Estado laico, ¿no? La primera mención que hace es en la sentencia T-403 del 92, en la que menciona que Colombia es un Estado laico. Esa sería, según las categorías analíticas de un profesor educado en Harvard, doctorado ya, que se llama Diego López Medina, es conocido en Latinoamérica. Esa sería como la sentencia fundante, ¿no?, de la línea jurisprudencial del Estado laico en Colombia. Después hay otra en el 92, la 421, y en el 93 la T430. En el mismo 93 hay una sentencia, la C563, que no habla de Estado laico, sino del laicismo del Estado, ¿sí? Y la sentencia que revisa o se pronuncia sobre la ley estatutaria de libertad religiosa no habla, paradójicamente, no habla del Estado laico, habla del Estado de la libertad religiosa. Entonces, hay muchas otras sentencias que pueden encontrar ustedes sobre estos asuntos. La C616 del 97, que habla del modelo no confesional del Estado. La especialmente la C152 de 2003, que hace una comparación entre diferentes modelos de Estado de regulación del hecho religioso y el Estado en Alemania, en Francia y en Colombia. La hace el ex magistrado Manuel José Cepeda, y termina diciendo que cada una de estas reglas para Francia, el Estado laico, la libertad religiosa de Estados Unidos, que el profesor Jeremy Gant en un escrito está disponible en inglés en línea, pues dice que esa es como la piedra angular de parte de la identidad constitucional norteamericana, ¿no? La libertad religiosa, así como el Estado laico es para los Estados Unidos. Y termina concluyendo entonces el magistrado Manuel José Cepeda que realmente hay reglas y hay tradiciones jurídicas que tienen una manifestación en las reglas constitucionales, como también lo dice el profesor Peter Haberle, el constitucionalista alemán, que hace parte pues de sus manifestaciones culturales, y que por tanto, dice Manuel José Cepeda, pues no tenemos por qué copiar o imitar otros modelos. Francia es Francia, Estados Unidos es Estados Unidos, y nosotros tenemos nuestra propia historia y tradición cultural, y hay por supuesto una mayoría de los ciudadanos identificados que exigen que haya neutralidad del Estado en materia religiosa, que no haya una confesionalidad del Estado, y que se garantice siempre esa neutralidad, ¿sí? Y por supuesto, el que no tenga ninguna creencia, pues la misma ley de libertad religiosa, la ley estatutaria de libertad religiosa, termina protegiendo a las personas que no tienen creencias religiosas, o sea, los ateos, los agnósticos,
porque se entiende que entran dentro del núcleo de la regulación, entendiendo que es su derecho a no creer, ¿sí? Entonces la libertad religiosa se termina entendiendo como el derecho a creer, a no creer o a descreer, o sea, a tener una creencia y renunciar o cambiar a ella. Eh, entonces termina siendo una comprensión bastante amplia del asunto, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Yo en eso discrepo un poco de analistas sociales, digamos, que dicen que en la década del 90 repentinamente empezó un hervor, una ebullición de los actores religiosos y se organizaron políticamente, ¿no? Eso no tiene asidero en la realidad para América Latina ni para el mundo. En el momento de la revolución o de la reforma protestante, Lutero, pues, se valió de la ayuda que le dio el príncipe elector Federico de Sajonia y después en la Asamblea Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, pues se acordó una regla en que el principio mayoritario no se tenía en cuenta a la hora de decisiones que tuvieran un componente religioso. Eh, entonces vemos una relación clara entre la política y los intereses de los actores religiosos. Y aquí también siempre estuvieron aliados, no solo en Colombia, sino también en muchos otros países latinoamericanos. En el siglo XIX, Jean-Pierre Bastián dice que, y el profesor Pérez de Perú también lo dice, Pablo Siman de Argentina, en el siglo XIX fue común que los actores de las minorías religiosas, buscando defenderse, poder ejercer sus libertades, pues se aliaban con sectores de los liberales, del Partido Liberal o actores de ideas liberales, para obtener garantías institucionales que les permitieran ejercer su fe. Entonces, esa alianza fue extensa a lo largo de todo el siglo XIX y aquí, aún en el siglo XX, la ley 133 del 94, luego de que el Partido Unión Cristiana logró dos constituyentes en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, una antigua asesora del constituyente Ortiz, la doctora Vivian Morales Hoyos, que pertenecía a un movimiento dentro del Partido Liberal llamado Fe, Frente de Esperanza. Ella lideró y promovió el trámite y la expedición de la ley 133 del 94, ahora conocida con esa nomenclatura. Era muy cercana al presidente Samper en aquel momento y ella pues tenía o tiene una creencia religiosa. Entonces, ha seguido presencia de actores religiosos, pero después después de la doctora Vivian Morales, hubo otros actores del C4, de, de otros partidos, y después desaparecieron, ¿no? Entre el 2000 y el 2018, el único partido político de base religiosa fue el partido, en ese tiempo, Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, Mira, que lideró o acompañó todas las reformas o reglas que querían trabajar los asuntos religiosos. Y del 2018 para acá, dos partidos, Mira y el Partido Justa Libres, que recoge algunos de los actores que estuvieron presentes en la constituyente, ¿no? Liderados por Jaime Ortiz, que fue el presidente de la Comisión Primera de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, entonces este es el contexto en el momento en que surge como las reglas contemporáneas, ¿no? Luego de la expedición de la Constitución del 91, se expide esta ley, dice en el artículo, en la ley 133 que fue promulgada un poco después, que es la ley estatutaria de estados de excepción, en el artículo 4, que la libertad de conciencia son derechos intangibles, o sea que en los momentos de restricción de derechos, entre los derechos fundamentales que no se pueden afectar, está la libertad de conciencia y de religión, de conformidad como lo establecen las diferentes convenciones internacionales, ¿no? Que regulan este tipo de asuntos. Y ha habido otro tipo de legislación, decretos que en la jerarquía normativa colombiana pues son del segundo nivel. Varios decretos regularon las personerías jurídicas y algo que había, una posibilidad que había creado la ley 133
de establecer convenios entre el Estado y las iglesias para que tuvieran igual valor sus actos, por ejemplo, de matrimonio, lo que llaman sacramentos en la tradición católica. Entonces eso se hizo mediante los decretos 782 del 95, 354 del 98, los requisitos de estos documentos de los convenios en el decreto 1319 del 98. Y para los internos, para las personas presas o en prisión, el decreto 1519 de 1998. Entonces, ha habido una profusión de medidas, tanto de orden legal como reglamentaria. Y posteriormente, por ejemplo, el Código Disciplinario Único, la Ley 734, dice que si hay afectaciones contra grupos religiosos por causa de su identidad religiosa, pues es una causal de agravación en las sanciones, entonces las califica de gravísimas, ¿no? Cuando un servidor público comete una falta disciplinaria. En los temas de discriminación laboral, la ley 1010 de 2006, pues dice que se configura una discriminación laboral si hay un trato diferenciado que menoscabe a un trabajador que por causa de su credo religioso, ¿sí? Aquí esto recoge tal vez esa sentencia Cherver de los Estados Unidos que fue considerada explícitamente por la Corte Constitucional para la protección del Sabbat, ¿no? Aunque hay que hacer la claridad, ya que hago alusión a eso, en la Corte Constitucional inicialmente le negaba a los que guardan el Sabbat, que en la tradición judía o de adventistas es el sábado, otros consideran que su Sabbat es el domingo por motivo de la resurrección de Cristo. En el caso de los adventistas, pues se negaba y ya a finales de la década del 90 varió la línea jurisprudencial, ¿no? Y se les empezó a otorgar la protección y las universidades y las entidades que hacen pruebas nacionales en educación adaptaron los horarios para no cruzarse con viernes en la noche o sábado durante el día para no ser objeto de tutelas, ¿no? El recurso de amparo que se crea por primera vez en México y que después incorpora el constitucionalismo como una acción particular, aquí se llama acción de tutela, ¿no? Entonces, habitualmente se protege a través de acción de tutela estos derechos fundamentales. En el 2011, por una promoción que hizo el partido Mira que les comentaba, logró incluir en el Código Penal unas reglas que tipificaban las faltas contra eh, o lo convirtió en un delito, corrijo, el tipifico, preciso, tipificó contra personas por causa de su religión. Esta modificación es importante del Código Penal porque en su discusión algunos actores pues querían incluir también la protección a los derechos de las personas con identidad de género como minorías sexuales o con diversidad sexual y se hizo un consenso entre los promotores de la reforma, pues entendiendo que todos son dignos de protección, ¿no? Pensando en aquello de la dignidad humana como base del constitucionalismo contemporáneo. Eh, Otras reglas están referidas a la extensión de efectos de personerías jurídicas a las entidades asociadas a las confesiones religiosas que están reconocidas por el Ministerio del Interior. Y en el 2009 se crea el Comité Interreligioso Consultivo en Asuntos Religiosos, de Conciencia y de Culto. Solo sería en la década del 2010, ya al final de la década, que bajo la dirección de la inicialmente asesora y después primera directora nacional de Asuntos Religiosos, que acompañó al ministerio hasta marzo pasado de 2021, que se promovería una política de libertad religiosa y que sería finalmente aprobada, ¿no? Esta es una información de contexto de un trabajo que contrató la Universidad Nacional, la Secretaría Distrital de Gobierno con la Universidad Nacional para mostrar que en 2015 actores religiosos señalaban ser objetos de ataques, de tratos discriminatorios y de diversas circunstancias que afectan el ejercicio del derecho a la libertad religiosa o a la libertad de conciencia. Situaciones que también se dan en este tipo de países como el nuestro y que ha llevado a puertas abiertas a decir que Colombia es un país que tiene vulneraciones a la libertad religiosa, ¿sí? También en el marco del conflicto armado, pues se ha dicho
especialmente la FARC, pues ahí ya ha documentado atentados contra la vida o contra la integridad personal de cuando era un movimiento guerrillero activo, ahora es un partido político y ya cambió de nombre, especialmente contra actores religiosos pentecostales o neopentecostales, ¿sí? No se llaman así, eso es una categoría analítica más bien. La primera de las políticas de libertad religiosa en Colombia se expide no en el nivel nacional, sino en el nivel territorial, con el acompañamiento de un grupo de académicos de la Universidad Industrial de Santander, un territorio que queda al oriente, al nororiente de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Expidieron 2 ordenanzas y ponen unas metas en el plan de desarrollo departamental, que aquí son por 4 años, esos planes, y se crea un comité interreligioso. Esto generó como una dinámica y también impactó en el nivel nacional. Eh, la, la, eh, Perdónenme un segundo. El Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018, que fue el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos, trae un artículo promovido en conjunto por los congresistas Carlos Guevara, que era un representante de la Cámara en ese momento de Mira, y de Olga Velázquez del Partido Liberal, y con el acompañamiento y el interés de la doctora Beatriz Lorena Ríos Cuellar, que era en ese momento asesora de asuntos religiosos. Realmente era una dependencia muy pequeña, un grupo de trabajo con un asistente, pero hicieron mucho, ¿no? De verdad que es un momento de reconocerle. Y lograron entonces que la libertad religiosa quedara como una meta de trazarse y de definir y formalizar una política pública, ¿no? Esto entonces se haría eh, también en la ley estatutaria de participación ciudadana, entonces se pide que la ciudadanía y los actores con diferentes intereses pues deban participar. Eh, También el Código Nacional de Policía protege manifestaciones, creencias y son objeto de protección por las autoridades policivas. Lo cierto entonces es que este grupo de trabajo hizo una consulta, hizo mesas de trabajo a lo largo y ancho del país, se retroalimentó de las expectativas de la ciudadanía en muchas partes del país. Eh, Así fue como conocí a la doctora Lorena Ríos, vino a Santa Marta, que es una ciudad del norte del país, en la costa del Caribe, la más antigua ciudad fundada por los españoles en Colombia. Eh, y Se expide el decreto 437 de 2018, a través de la cual crea la Dirección de Asuntos Religiosos, y de esa manera entonces se avanza hacia la adopción de la política de libertad religiosa en Colombia, ¿no? Se formaliza finalmente. Eh, Luego de despedido este decreto, el decreto 437, hay 2 resoluciones, la resolución 583 y la 1195 de 2018, que crean mesas sectoriales como unos espacios de participación. Y por su parte, algunas entidades territoriales, eh, promovidas especialmente por, como les decía, este partido de base religiosa, el entonces Movimiento Mira, logra que se aprueben o decretos o acuerdos municipales u ordenanzas departamentales para crear comités eh, eh, relacionados con los asuntos religiosos o comités de libertad religiosa, y van avanzando en todo el país. Y luego de aprobada la política pública de libertad religiosa, pues con las resoluciones que pide la Dirección de Asuntos Religiosos, se logra que o se exhorta a las entidades territoriales para que se adopten las políticas de libertad religiosa. Actualmente, luego de poco menos de 2 años de aprobada, un poco más de 2 años de aprobada, la política pública de libertad religiosa ha sido adoptada en 14 departamentos de 32, lo que equivale al 54%, al 44% corrido, y en 70 municipios de 1.103, que equivale al 6.3. O sea que en los municipios pues hay que trabajar mucho. Se avanzó en una red académica de libertad religiosa,
Hay unos proyectos especiales en libertad religiosa. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha acompañado primero a Cundinamarca, después a Arauca y después a varios departamentos del país en la caracterización de los actores del sector religioso por solicitud que hizo el gobierno nacional a esta agencia del sistema de Naciones Unidas. Entonces, en general, la política de libertad religiosa pues ha sido muy dinámica, no ha estado exenta de restricciones, de limitaciones, de debates, pues como todos los asuntos de la agenda pública pues están sujetos a discusión, la ciudadanía tiene intereses diversos, pero como bien decía el profesor Fernández Parra, pues este es un país ya con un rostro muy plural en materia religiosa, hay una mayoría católica y también hay una minoría muy amplia de sectores relacionados con las iglesias protestantes, pentecostales y neopentecostales, y hay unas pequeñas minorías, por ejemplo, islámicas en el norte del país especialmente, y en Bogotá y algunas de las ciudades principales, y judías también, ¿no? Especialmente en Barranquilla y Bogotá y Cali, así como otras minorías religiosas como budistas eh, en el país. Pero esto es una tendencia global, ¿no? O por lo menos en los países del hemisferio occidental, digamos. Eh, Creo que ya me pasé un poco del tiempo. Yo dejaría ahí la presentación, doctora Adriancén. Le agradezco mucho de verdad la oportunidad. Y nuevamente le felicito a usted por organizar este evento con estos participantes tan buenos. Me excuso de pronto no estar a la altura de todos ellos. Espero haber expuesto bien las cosas, los avances de mi país, de Colombia. Muchas gracias. Un gran saludo a todos los amigos peruanos. Muchas gracias a usted, profesor William Renan. Gracias por haber transmitido todo lo que vienen trabajando con la política pública en Colombia. Luego de unos breves antecedentes, él nos ha dado cuenta de algunas reglas para la definición de este derecho a la libertad religiosa desde 1991. El profesor además ha narrado algunas medidas de orden legal y reglamentaria sobre la protección del derecho y la no discriminación por motivos de religión, que se protegen, nos dijo, por acción de tutela, así como la tipificación como delito de actos por motivos de religión. Bueno, la información proporcionada por el profesor da cuenta de la forma como en Colombia se ha venido asentando las políticas públicas en libertad religiosa, que, como dijo al final, tiene un rostro muy plural hoy en día en materia religiosa. Gracias por su participación, profesor William Renan. Él hizo referencia a una red de académicos muy interesante que hace poco también llevó a cabo un importante congreso. Gracias por ello. Tenemos una pregunta dirigida, ya terminando este bloque, quedó pendiente la pregunta para el profesor Sergio Fernández. Así que en 3 minutos, por favor, Sergio, respondes esta pregunta para que nuestros participantes puedan tener la satisfacción de las respuestas. Vale, sí, muchas gracias, María Esperanza. También muchas gracias a las personas que me hicieron las preguntas, y también saludar al profesor William Renan, que no lo conozco personalmente, pero he tenido la oportunidad de leer su maravillosa tesis que la hizo en mi casa de estudio con mi maestro, el doctor Néstor Osuna. La pregunta dice, ¿qué hacer con las prerrogativas sin vulnerar el principio de laicidad? Yo pienso que en un Estado laico, los beneficios y las prerrogativas per se para las organizaciones religiosas pueden afectar el principio de laicidad, porque así se extiendan a todas las organizaciones religiosas, ponen a las organizaciones religiosas en una situación de ventaja respecto de otras organizaciones de conciencia que, aunque no tienen la naturaleza religiosa, realizan labores similares. Por esa razón considero que a las organizaciones religiosas, por el hecho de ser religiosas, no se le debería establecer privilegios, prerrogativas o beneficios. Lo anterior no excluye de que el Estado pueda entrar en negociaciones con esas organizaciones religiosas o cooperar en algunos casos específicos para garantizar
el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia de las personas, que es el fin último del principio de laicidad. Entonces, aquí en estos casos no serían beneficios para las organizaciones religiosas, sino temas de cooperación para garantizar y proteger a las personas. Por ejemplo, cooperar con estas organizaciones para garantizar que las personas que están privadas de la libertad en un centro penitenciario del Estado puedan tener el acceso o visitas de un líder o pastor religioso. Pero ese tipo de cooperación es muy diferente a establecer prerrogativas y beneficios que considero son contrarios al Estado laico. Y la segunda pregunta que me hicieron en el chat decía que cómo veía el modelo religioso y hacia dónde iba. Yo siempre he sostenido que el modelo colombiano, aunque formalmente sea laico, se parece mucho más a un modelo pluriconfesional donde existen varias organizaciones religiosas con el estatus de iglesias oficiales. Esto por lo que acabo de explicar de que la Corte extendió los privilegios de la Iglesia Católica a las demás organizaciones religiosas. Yo creo que este modelo colombiano se va a consolidar, es decir, aquí desafortunadamente la pluralización de la sociedad colombiana y la fuerza que están adquiriendo algunos partidos políticos religiosos, como lo señaló en su conferencia el profesor William, va a hacer que este modelo se consolide porque las organizaciones cristianas se han convertido en los grandes defensores de los antiguos privilegios de la Iglesia Católica, dado que si esos privilegios de la Iglesia Católica persisten, ellos van a poder solicitar su extensión. Entonces yo creo que este modelo va a entrar en una fase de consolidación. Desafortunadamente yo no estoy de acuerdo con él, pero creo que hacia allá va el modelo. Y ya con esto no me extiendo más para respetar el uso de la palabra. Y nada, María Esperanza y a todos muchas gracias por haberme invitado a este tan importante evento. Para mí ha sido un honor, de verdad. Muchas gracias, Sergio. Tenemos el privilegio de ser el primer podio como doctor. Gracias por ello. Bien, continuando con el programa, en esta ocasión seguimos ahora con el bloque temático Relación del Estado y las entidades religiosas, un espacio de colaboración, y corresponde presentar al maestro Jorge Eduardo Basaldúa Silva. Él es maestro en Educación Humanista por la Universidad Iberoamericana de Puebla, maestro en Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un diploma en Estudios y Políticas de Juventud en América Latina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. También ha realizado estudios en Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado artículos sobre jóvenes y cultura estudiantil. Ha publicado una novela en Lo color de la ausencia en el 2013. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla y forma parte del grupo de investigadores del campo estratégico de pobreza y exclusión de la misma universidad. Entre los artículos que ha escrito se encuentra el de Migración, Culturas e Identidades. Desde el 2019 se incorporó a la Secretaría de Gobernación Federal de México como director de ministros de culto. En abril del 2020 es nombrado como director general de asuntos religiosos. Con ustedes, el maestro Jorge Eduardo Basaldúa Silva. Muchas gracias, María Esperanza, por la presentación. Y antes de iniciar, a nombre en mi carácter de director general de Asuntos Religiosos, a nombre del Gobierno de México, agradezco al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú esta invitación a participar en un seminario tan importante con un tema sustantivo, prioritario, en un contexto en el cual, como sabemos, pues, y se ha reiterado a lo largo del seminario, en el que hay una creciente interacción entre países y personas a nivel global, portadoras evidentemente de costumbres, religiones, culturas diversas. Este fenómeno social, como sabemos, nos pone frente a la necesidad apremiante de favorecer la convivencia entre la pluralidad que somos y también fortalecer un diálogo respetuoso entre las distintas posturas en un marco de construcción democrática que promueva la necesidad de robustecer precisamente la libertad de los derechos de las personas.
en la integración de los ciudadanos en la esfera pública. En este marco, a mí me toca hablar del Estado mexicano laico y su relación con las entidades religiosas. Me interesará mucho hacer poner el énfasis en el trabajo que estamos desarrollando a partir del 2018, cuando inicia esta nueva administración, en el que hay un nuevo enfoque. Sin embargo, me interesa también comentar de manera muy general algunas ideas precisamente sobre Estado laico y también alguna línea de tiempo en 3 momentos de lo que sería la historia un poco del proceso de laicización, digamos, de México a lo largo de la historia. Entendemos, pues, que en este marco de pluralidad, de encuentros humanos, la laicidad es un elemento clave en la vida democrática, ya que reconoce los derechos fundamentales de las personas y la aceptación social y política del pluralismo. Para que una laicidad pues, se cumpla de manera cabal, deben armonizarse de alguna manera algunos principios. Cito 3, la libertad personal de los seres humanos para esta libre elección que tienen en materia de religión y convicción. Eso es fundamental que esté claro. Por otro lado, es necesario también que exista un Estado que asegure el trato igualitario entre las personas, entre los ciudadanos, y también tenga la capacidad para legislar en este sentido. Pero esta, digamos, parte jurídica formal del Estado debe traducirse también en la práctica política de no discriminación. Es fundamental entonces que estos 3 elementos de la laicidad se cumplan para que pueda fortalecer precisamente la vida democrática de los países. Sin embargo, también hay que reconocer que en estos procesos hay algunos desafíos con los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos para que esto se lleve a cabo de manera total, integral. Por una parte, los contextos de pluralidad en los cuales vivimos, para muchos son concebidos más que como una riqueza, como una amenaza. Y eso es fundamental entenderlo porque nuestro trabajo como gobierno es precisamente darle vuelta a esta idea de que es una amenaza y entender que es una riqueza cultural. En este sentido, entendemos que la laicidad debe mostrarse realmente como un principio fundamental de convivencia humana. En este marco de la convivencia también me parece importante señalar que nosotros, desde el trabajo que estamos haciendo en gobierno, entendemos que es fundamental inventar nuevos vínculos entre esta idea de laicidad, esta práctica de la laicidad y los procesos de justicia social que garanticen y amplíen las libertades individuales y colectivas de las personas. O sea, nos parece que esto tenemos que llevarlo a la práctica sí o sí. Pero también tenemos algunos desafíos en esta práctica y es parte de lo que vivimos de alguna manera a diario desde la dirección general y es precisamente entender que en procesos históricos que han sido largos, que han sido difíciles para los procesos de laicidad, de conformar un Estado laico, también encontramos que hay se suscitan ciertos temores cuando uno o cuando un Estado intenta abrir un poco el marco de colaboración específicamente con las entidades religiosas. En ese sentido, ya hablaré más adelante de este marco precisamente jurídico que se ha establecido y que nos permite tener a nosotros como Dirección General de Asuntos Religiosos una mayor amplitud de acción y también ha generado de alguna manera algunas tensiones.
Bueno, en este marco general en el que entendemos la laicidad como una garante, de alguna manera, un elemento importante para la convivencia humana, me gustaría decir de manera muy breve, intentando ceñirme a este tiempo que me toca, pues, para hablar de 3 momentos específicos en el proceso histórico de la laicidad en México. Sabemos, pues, y esto ha sido reiterado, pues en América Latina, esta historia de vinculación fuerte entre una iglesia mayoritaria y el Estado. Sin embargo, en el siglo XIX hay en México, se suscita un proceso fundamental, un parteaguas, del cual, digamos, en este año estamos cumpliendo los 200 años de vida como país, y en 1857, a través de Benito Juárez, se establece en las leyes de reforma. En estas leyes de reforma se plantea o se establece la separación entre el Estado y la Iglesia, la desamortización de los bienes eclesiásticos, la libertad de culto, la consolidación del registro civil, el matrimonio civil y la secularización de los cementerios. Hay un cambio cualitativo entre la relación que tenía precisamente el gobierno con una iglesia, específicamente la Iglesia Católica, a la cual le dice, bueno, vamos a hacer la separación, se pone en claro la separación entre el Estado y la Iglesia y las iglesias en este sentido, y inicia pues en esta línea un proceso de un Estado laico, específicamente a través de las leyes de reforma. Evidentemente, considerando todo el tiempo, la cultura, no es fácilmente, digamos, practicable esta separación. Ahí se toma de manera muy laxa en todo este proceso, no obstante las leyes que están vigentes. Y bueno, pero pues así se va viviendo y se va caminando hacia este fortalecimiento de la separación del Estado y la Iglesia. Eh, un segundo momento es el que se da a raíz de la Revolución Mexicana, 1910, y la Constitución que de ella emana, que es la Constitución de 1917. En esta Constitución se reitera, se confirma la libertad en el artículo 130, el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Entonces se hace una reiteración en el artículo 40 de la Constitución. Se introduce la laicidad del Estado, que garantiza las libertades e igualdad de los derechos de todos los ciudadanos. En el artículo 24 de la Constitución, la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Entonces, estamos abriendo y fortaleciendo precisamente un país plural en el cual puede uno creer en lo que uno quiera o bien no creer en nada y tener esa posibilidad con el respeto de la pluralidad y de la libertad de conciencia de los ciudadanos. En, en esta Constitución también hay en el artículo 3 relativo a la educación, se establece también que la educación del Estado será laica. Será gratuita, pues, pero será laica, y entonces también se reitera el principio de laicidad del Estado mexicano, que se va a denominar también, bueno, como una república laica posteriormente. Así, de manera muy rápida, estas miradas a la parte histórica. Y hay un momento en el que ya se hablaba precisamente de la década de los 90,
en la que precisamente también en México hay una reforma al artículo, una reforma en materia religiosa. El Congreso mexicano aprobó una serie de reformas que van a cambiar y van a abrir un nuevo panorama en la relación que va a tener el Estado con las entidades religiosas. Hay una reforma en el 130 en el que se otorga personalidad jurídica a las, hasta ese momento, agrupaciones religiosas, y va a estar la figura en la figura de asociaciones religiosas. Se elabora la ley de asociaciones religiosas y culto público, en cuyo primer artículo, dice: la presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como de la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. El cambio sustantivo en el artículo 6 de esta misma ley: las iglesias y las agrupaciones que en la Constitución de 1917 no tenían personalidad jurídica, en esta reforma dice: las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación en términos de la ley. Bueno, se elabora pues entonces una ley, y a partir de ese momento, a partir de 1992, con estas reformas, se establece también una relación cualitativamente distinta entre el Estado, el Gobierno de México y las agrupaciones o el mundo de lo religioso. En ese año, específicamente, se crea una Dirección General de Asuntos Religiosos, que es la encargada de regular la relación del Estado con las asociaciones religiosas o con el ámbito de lo religioso, que eventualmente podía optar por constituirse jurídicamente en asociación religiosa. Es curioso, pero cuando inician, según cuentan las personas quienes estuvieron al frente de ese primer espacio de Dirección General de Asuntos Religiosos, comentaban que ellos pensaron que, bueno, parte de su trabajo era el registro constitutivo de estas agrupaciones, hasta ese momento, de todos los cultos, pues, que estaban vigentes, y pensaron al principio que pronto terminaría su trabajo. ¿Qué iba a ser? Pues, ¿cuánto tiempo para registrar las que existen? En pocos meses ya estaremos haciendo otra cosa, no sabremos qué vamos a hacer. Lo cierto es que no es así. Ha sido un proceso largo de registros constitutivos, pero también tiene que ver con toda la parte de movimientos al interior de las ARs, que tienen que ser, que con su personalidad jurídica hay que registrarlos. También identificar la parte de del patrimonio, porque teniendo personalidad jurídica, de alguna manera tienen la opción de tener propiedades también como asociaciones religiosas. Entonces, ver también el patrimonio, y también la parte normativa, que es el arbitraje, recursos de revisión, identificación de las normativas que tienen que seguir, etcétera, etcétera. Y también establecer dentro de esta dirección todo lo que implica la información y las estadísticas en relación a las asociaciones religiosas existentes. Actualmente en México hay registradas 9.619 asociaciones religiosas. Entonces, y además cada año se suman y se suman estas agrupaciones que tienen, digamos, la intención de conformar o tener personalidad jurídica
en digamos, frente al Estado. Desde el 92 hasta el finales del 18, la práctica o el trabajo de la Dirección General de Asociaciones Religiosas se encargaba de esto que he comentado: el registro, el movimiento al interior, el patrimonio, la parte de arbitraje y normativa de estas instituciones religiosas. Y es donde quiero centrar mi exposición, hay a partir de esta nueva administración lo que hemos considerado o nombrado como un nuevo enfoque de la relación que queremos dar desde el gobierno, desde el Estado, con las asociaciones religiosas, con el mundo de lo religioso. Para ello, hay un primer punto que quisiera destacar, que hay un cambio de nombre en esta dirección general. Esta dirección general se llamaba Dirección General de Asociaciones Religiosas, y nosotros lo hemos cambiado, o se ha planteado, la Dirección General de Asuntos Religiosos. Esto abre la perspectiva para no trabajar solo con estos grupos que se han registrado frente a Gobernación, sino con el mundo de lo religioso, que evidentemente considera, digamos, universidades que pueden tener relación con lo religioso, organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esta línea o que tengan un vínculo con ámbitos religiosos, y no necesariamente con una asociación religiosa. Esto abre, amplía el marco de acción de esta dirección, porque el enfoque, este nuevo enfoque, tiene como premisa el hecho de que dentro de un contexto tan complejo, tan violento, donde el tejido social se ha resquebrajado, donde hay una violencia extrema, es fundamental que todos los actores sociales, gobierno y sociedad civil, sumen esfuerzos para hacer frente precisamente a esta realidad tan compleja. Es necesario que los actores nos pongamos a trabajar de manera colaborativa, que tengamos la capacidad de establecer diálogos y acciones conjuntas. De ahí, pues, que esta ponencia tenga esta lógica de la relación y la colaboración entre el Estado y el ámbito y el mundo de lo religioso en México. Entonces hay un cambio. ¿Cuál es el centro de nuestro trabajo en la dirección general? Hemos puesto construcción de paz. Estamos trabajando en un proceso y contribuyendo de alguna manera desde el ámbito de lo religioso en la construcción de paz del país. Para ello, no solo esta idea, como les dije, fue cambiando primero el nombre de la dirección general. Posteriormente, el 31 de mayo del 19, en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, en el artículo 86 y en la fracción 19, hay varias fracciones, hay 4 fracciones, pero específicamente la fracción 19 que confiere atribuciones a esta dirección general. Y voy a leer esta fracción. Proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas para que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz. Esta incorporación en el reglamento interior de esta especificidad en términos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz, como decía hace un momento, generó de alguna manera ciertas tensiones, suscitó temores, porque hubo algunos grupos sociales que manifestaron que estábamos violando de alguna manera el Estado laico, dado que en el marco central de nuestro trabajo está en el respeto absoluto al Estado laico, pero también entendemos que la laicidad no es tampoco una postura anticlerical de una separación total, abismal, entre estos actores sociales que son estratégicos para la convivencia y la cultura de nuestros países. Entonces, bueno,
De ahí que, solventado eso, con el trabajo que nos estamos llevando, se da también otro paso importante en términos reglamentarios. En el plan sectorial de la Secretaría de Gobernación, establece impulsar acciones que aseguren la libertad de creencias y la promoción del respeto a la diversidad religiosa para contribuir al fomento de una cultura de paz. Ese es el centro de nuestro trabajo. Y en estas, digamos, estrategias o objetivos prioritarios, el 2.3, que es lo que acabo de leer, tiene 3 apartados en los cuales se establece también articular acciones con actores relevantes para que participen en proyectos de construcción de paz, actores relevantes religiosos. También difundir proyectos, modelos y metodologías sobre construcción de paz en respeto al principio de separación de Estado, Iglesia, y también promover mecanismos para la transformación positiva de conflictos entre diversos actores, a fin de generar modelos para la reconstrucción de paz basados en el respeto, el diálogo y los acuerdos. Como podemos ver, aquí estamos estableciendo en esta nueva lógica de relación del gobierno con las entidades religiosas algunos elementos puntuales que nos permiten y nos dan facultades para poder trabajar en proyectos de reconstrucción del tejido social y construcción de paz. Esto representa en la historia, digamos, de la relación del Estado mexicano con las comunidades de fe, un avance importante. Reconocemos su trabajo, identificamos lo que están haciendo y sabemos que son un sujeto social, un grupo, una institución que cumple un papel fundamental dentro de la armonización y la cultura de nuestro país. Nosotros, desde la Dirección General de Asuntos Religiosos, establecimos una estrategia nacional para la promoción del respeto a la diversidad religiosa. Ese es el marco de acción específico dentro del cual nosotros estamos trabajando y hacemos viva esta formulación, digamos, de los planes y en los reglamentos de la Secretaría de Gobernación. Esta estrategia es una propuesta mediante la cual se pretende conocer y valorar nuestra diversidad religiosa, atender a sus retos y contribuir a la paz. También la construcción de una cultura de paz pasa por una mayor comprensión de las distintas expresiones y formas de pensar. El respeto y la tolerancia implican una forma de relación donde la dignidad y los derechos humanos están en el centro. La religión, como se ha reiterado en este seminario, es una dimensión de la vida que no puede vivirse separada del ámbito social, cultural de los países y eventualmente tampoco de lo económico y lo político, ya que las creencias religiosas orientan a los seres humanos en su día a día. Es fundamental, digamos, estos son los principios que rigen esta Estrategia Nacional de Promoción y Respeto a la Diversidad Religiosa que le hemos puesto Creamos Paz. Estas son las acciones a través de las que hacemos. Y lo hacemos a través de 3 ejes fundamentales. El diálogo como espacio de encuentro que ayude a conocer mejor y mirar positivamente las diferencias entre religiones y superar sus conflictos, a fin de promover procesos de colaboración y trabajo conjunto. También desarrollar e implementar espacios de formación interdisciplinar de la diversidad religiosa dirigida principalmente a asociaciones, a las comunidades de fe, pero también a funcionarios de los 3 órdenes de gobierno. También estamos haciendo un trabajo al interior del gobierno mismo, y tanto federal como estatal y municipal. Y también incrementar la difusión de la normativa religiosa, así como de elementos identitarios, religiosos y comunitarios, con el fin de promover el respeto a la diversidad religiosa
en nuestro país y contribuir a la cultura de paz. Este es el marco, digamos, que nos permite a nosotros o con el cual queremos hacer práctica esta laicidad, este contexto de laicidad y llevar a acciones concretas el trabajo entre el gobierno o la colaboración entre el gobierno y entidades religiosas. Me gustaría, para finalizar, simplemente comentar algunos ejemplos de acciones concretas que estamos llevando a cabo y que han cambiado esta relación. Y si bien no es una acción fácil, porque tiene una historia fuerte en la cual, como digo, hay actores sociales que están permanentemente identificando, tratando de ver en qué momento esta línea delgada entre la parte de la separación de Iglesia-Estado puede ser violentada para que políticamente también puedan incidir en estas líneas. Digamos, una primera acción que nosotros hemos estado haciendo, que estamos haciendo permanentemente, pero que fue parte sustantiva en el primer año de gobierno, fue la política de puertas abiertas para dialogar con todos los actores religiosos del país, de tal modo que conociéramos de manera puntual cuáles son sus propuestas en términos de la acción social que están llevando a cabo, cuáles son sus acciones, su trabajo, históricamente cómo han estado llevando a cabo y qué proyectos tienen para el futuro y para fortalecer desde los ámbitos del gobierno federal. También en México, si bien existe la Dirección General de Asuntos Religiosos a nivel federal, existen también en cada estado, en las 32 entidades, direcciones de asuntos religiosos estatales y también en los municipios, en los más de 2.000 municipios que tiene el país, existen, no en todos, oficinas encargadas de la relación de los municipios con las asociaciones religiosas. Nosotros, con el fin de pulsar, de tener mucho más claro el panorama y la complejidad religiosa del país, hemos establecido una red con los estados y municipios cada vez más fuerte de colaboración. Ellos, en el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se constituyen como auxiliares de la federación para llevar a cabo este trabajo de vinculación. Pero anteriormente estaba casi, digamos, constreñido a la acción específica de dar talleres respecto a normativa religiosa. Pero en este momento nosotros estamos trabajando procesos formativos y de acción social y de acción comunitaria con los estados, con estos funcionarios, quienes a su vez tienen un vínculo estrecho con las asociaciones religiosas que trabajan dentro de sus contextos estatales. Una acción también que hemos llevado a cabo ha sido el establecimiento de la jornada interreligiosa que hacemos cada año, el 21 de septiembre, Día Mundial de la Paz, en la cual ponemos a conversar o nos interesa establecer un espacio de diálogo interreligioso que fortalezca precisamente este respeto a la pluralidad. Llevamos a cabo múltiples acciones, digamos, ya creo que estoy en tiempo y solamente comento algunas de las acciones en las cuales las comunidades de fe tienen incidencia. Por ejemplo, en todo el ámbito migratorio, el Estado y nosotros a través de la Dirección General establecemos un vínculo muy estrecho con las comunidades de fe que en México, que sabemos, ahora se ha convertido en un país de tránsito, también era expulsor y receptor, pero sobre todo ahora de tránsito, hay alrededor de 200 albergues que a lo largo de esta ruta que camina de Centroamérica hacia Norteamérica, se les da apoyo a estas comunidades, a estos grupos migrantes de gente de movilidad humana y que la mayoría de estos albergues están, digamos, apoyados por
iglesias, comunidades de fe, etcétera. Ellos cumplen una función sustantiva, digamos, y nosotros estamos vinculados para poder llegar y trabajar junto con el Instituto Nacional de Migración, con la Comar, etcétera, etcétera. También estamos, bueno, entonces el ámbito migratorio es un ámbito fundamental. También este contexto terrible, digamos, de violencia que vive el país, están muy vinculados la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, una vinculación desde el eje de iglesias con las familias de desaparecidos. Nosotros estamos trabajando junto con la Comisión Nacional de Búsqueda para fortalecer este vínculo y poder tener acceso a información en este contexto tan complejo y tan doloroso para el país. En este contexto también, y con eso termino, simplemente para ilustrar un poco parte de lo que estamos haciendo en la acción social y en la nueva relación que establecemos para fortalecer el tejido social y la construcción de paz, en el contexto digamos, del COVID, es la pandemia. Uno de los problemas sustantivos que se ha dado es precisamente la parte de la depresión, de la salud mental de las personas. En este sentido, en esta línea, las comunidades de fe, quienes eventualmente tienen seguimiento, acompañamiento, porque tienen una autoridad moral, están vinculadas con las comunidades, etcétera, tienen una gran presencia entre las personas, llevan a cabo muchas veces acompañamiento. Sin embargo, también hay que reconocer que no siempre digamos, tienen los elementos suficientes para poder llevar a cabo estos acompañamientos de la mejor manera. Por lo tanto, nosotros vinculados con la Secretaría de Salud hemos llevado a cabo cursos, estamos dando ahora un curso sobre salud mental precisamente a quienes acompañan desde las comunidades de fe a las personas, a la sociedad en general. Estamos llevando cursos en este sentido que fortalecen la presencia y profesionalizan de alguna manera esta acción que llevan a cabo estas comunidades. Llevamos también a cabo diplomados, etcétera, etcétera. Es decir, hemos cambiado la perspectiva de trabajo que se llevaba desde el gobierno y ahora estamos vinculándonos a las acciones sociales que se están llevando a cabo o que llevan a cabo las iglesias. Reconocemos su trabajo social e intentamos pues ser un vínculo mucho más fuerte que pueda contribuir a la construcción de paz de este país. Entonces, en términos muy generales, eso es lo que nosotros estamos proponiendo desde la Dirección General de Asuntos Religiosos y la relación con estas entidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Basaldúa. Él ha compartido rápidamente, hago en 2 líneas esta mención, algunas notas generales sobre la noción de laicidad en México, pero ha resaltado este nuevo enfoque de promover la construcción de paz mediante un trabajo de colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las del ámbito religioso, cambiando así una perspectiva de trabajo desde el Estado con las entidades religiosas. Muchas gracias, maestro Jorge Basaldúa. Está ahora con nosotros, ella cierra este seminario internacional. Ella es Andrea De Vita, ex directora nacional del Registro de Cultos, coordinadora de Ciencias de la Religión de la Red Ecuménica de Educación Teológica. Es docente titular y asesora del programa en Religiones Comparadas de la Universidad del Salvador, miembro de CREAS. Actualmente se desempeña en la Dirección de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería Argentina. Hago mención además que Andrea ha trabajado un poco más de 10 años en la Dirección Nacional de Registros de Cultos como directora, ¿no? Como directora nacional, pero además es una de las impulsoras de la promoción de la libertad religiosa desde los organismos del Estado en América Latina. Así que, Andrea, la audiencia es tuya ahora. Gracias. Muchas gracias, María Esperanza, por este espacio. Felicitarte a través de esta virtualidad por el enorme esfuerzo que significa organizar una actividad como esta, y con la alegría de vernos de modo continuado a través de
las distintas plataformas, ya que nos unen a todos y todas, que hemos compartido ayer y hoy en otras actividades organizadas por Colombia y México y demás, nuestras problemáticas comunes. Son más comunes de los que creemos. Me voy a centrar muy sintéticamente en la política pública de gestión en términos de diversidad religiosa, partiendo de la base de que las expresiones religiosas de la humanidad toda y de nuestros países y de nuestra región en particular son o es un bien común, ¿cierto? Y entiendo por bien común la valoración de la riqueza de nuestras diversidades espirituales. Justamente por eso mismo, porque es la riqueza del fondo de la humanidad que se manifiesta de modo permanente a través de distintos canales y expresiones, no necesariamente oficiales, es que el Estado debe tener miradas específicas respecto de esta cuestión, ¿no? ¿Cómo? Por un lado, que es lo que nos hemos planteado en su momento y a lo largo de mi experiencia a cargo del área de culto de la Nación, más de 10 años, es por un lado que lo compartimos todos y está en nuestras constituciones nacionales, la defensa irrestricta de la libertad de cultos y creencias y sus prácticas, ¿no? Con la Constitución Nacional y los tratados internacionales al respecto. Y en segundo lugar, y por eso mismo, la formulación adecuada de políticas públicas que tiendan a fortalecer y fomentar el respeto y la convivencia. ¿Por qué? Porque los estados democráticos, claro, tienen que dejar de lado algunos prejuicios o trabajar en dejar de lado algunos prejuicios y algunas narrativas un poco distorsionadas y pensar no en términos de separación iglesia-estado, sino en términos de la relación de los estados democráticos con la diversidad, ¿no? En este sentido, ya en cuanto a la práctica, digamos, hay varias maneras y muchas se han manifestado acá en que los estados pueden fomentar, fortalecer y trabajar en función de estos objetivos. Una es precisamente acompañar los movimientos de diálogo y encuentros del sector religioso, ecuménico, interreligioso, acompañar, garantizar de que se hagan, estar presente en los espacios, etcétera. Comprender, y esto me parece fundamental para un funcionario público, sobre todo en el ámbito de culto, religión o de creencias, según se llame, de acuerdo al país en donde se esté, comprender las identidades y las motivaciones de las tradiciones religiosas, ¿no? ¿Esto qué significa? Yo creo que este es un punto a favor y un punto en contra. Juega a favor y juega en contra. Por un lado, acá no está ese funcionario o funcionario no administra ni registra patentes automotores. Registra nada más ni nada menos que puesta de modo formal a través de formularios o de formularios online, nada más ni nada menos que las propias tradiciones ancestrales, cual sea, no importa cuál, pero lo que nos pasa por la entraña. Entonces, esto creo que los estados lo tienen que entender, conocer en la materia, conocer de sus rituales, conocer de sus prácticas, porque el conocimiento, como alguien comentó, alguno de mis colegas, en vez de sentir que el sector religioso es una amenaza, efectivamente, lo que debemos avanzar para que eso no ocurra es en conocer cuáles son esas prácticas, cuál es su incidencia política, cuál es su incidencia a la hora de discutir algún tema ético, etcétera. Es decir, que es fundamental para los funcionarios poder conocer el sector, pero no conocerlo solo como sector, sino advertir sus diferencias, advertir sus prácticas, advertir sus tradiciones, saber saludar cada vez que tienen sus celebraciones religiosas. Lo acentúo, aunque parece sencillo, pero no siempre sucede. No todos los funcionarios o funcionarias saben que es el Ramadán, por decir una celebración. Digamos,
todos saben muy bien que es Navidad, pero después con el resto hay un resbalón en el camino. Y esto en función de la libertad de la defensa de la libertad de creencias y cultos que todavía sucede no puede pasar. Más práctico imposible, ¿no? Bueno, el Estado también en función de fomentar debe facilitar a través de programas de modo transversal ese diálogo, ¿no?, con las organizaciones religiosas. En particular, la Argentina tiene una deuda importante con las tradiciones religiosas, y me refiero no tanto al trabajo en el territorio, porque la Argentina, como ustedes saben, desde siempre ha vivido armónicamente y las distintas tradiciones y colectividades se han respetado, digamos, es un país con poca conflictividad en ese aspecto. Pero las leyes están un poco relegadas. Y si bien en 2015 se sancionó en el Código Civil y Comercial el reconocimiento, cuando se sancionó en el artículo 148, el reconocimiento finalmente a las iglesias, organizaciones y tradiciones religiosas, así como lo dice el artículo 148, la personalidad o personería jurídica de carácter religioso todavía no está reglamentado. Con lo cual, la mayoría minoritaria que representan los evangélicos, los protestantes, la colectividad judía, musulmana, los testigos de Jehová y todo el colectivo enorme de tradiciones de Oriente y de Occidente, siguen siendo vistas desde el Estado como simples asociaciones civiles y el Estado no termina de resolver esta cuestión. La pandemia no vino a colaborar favorablemente a esto, por lo tanto es un tema que está dentro de un cajón. Durante los años de gestión y para promocionar no solo la libertad de culto, de expresión, y para conocer a los interlocutores religiosos, la Dirección Nacional del Registro de Culto impulsó precisamente una descentralización de su oficina, estableciendo oficinas de enlace en las provincias, por un lado, y en el país. Eso ha sido de una enorme positividad porque ha permitido. Argentina es un país extensísimo, por lo tanto ha permitido hacer que el Estado se acercara a través de sus provincias y de sus municipios a los distintos sectores religiosos que están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, estableciendo oficinas y una atención directa desde esa provincia. Eso ha sido una política pública que se mantiene. No obstante, hay un dicho que dice: lo que funciona bien no se toca, hay que arreglar lo que no está bien. Lo que no está funcionando adecuadamente, como cuestión a arreglar, es que, si bien es excelente la política pública de descentralizar, porque es un acercamiento directo a las organizaciones religiosas, su tarea, etcétera, etcétera, los dirigentes de las provincias y los municipios se fueron enterando qué tipo de grupos religiosos tienen, por qué ostentan determinadas prácticas y demás. A lo largo de los últimos 5 años aproximadamente, hay una incidencia pública de un sector evangélico conservador que ha intentado captar esas oficinas. Entonces hay un proceso en el cual que hay oficinas de enlace, que siempre depende del gobierno central, prácticamente ocupada por un sector religioso determinado. Acá es donde precisamente realmente, bueno, desde mi punto de vista, es un problema porque considero que los religiosos a sus cultos y los funcionarios a sus oficinas, y para mí ahí no hay más nada que agregar. La ocupación en muchas de las oficinas, por razones electorales, por distintas razones y variables que no vamos a analizar ahora, son entregadas a pastores o pastoras de determinado sector para hacer la gestión, que es una gestión que efectivamente no se hace. Digamos, porque hay un efecto sesgado y va en contra de la neutralidad, que es por lo que estamos trabajando. Por lo tanto, eso es algo que hay que arreglar, porque no contribuye a los objetivos específicos de como digo, de la neutralidad. ¿Por qué? Porque el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal
arrastran ambigüedades históricas no resueltas en relación con el tema de la laicidad. Algo mencioné antes, es decir, hay una perspectiva equivocada respecto de la laicidad. Es decir, lo laico es, por un lado, la separación de Iglesia-Estado. No. Lo laico no es la exclusión total de la religión del espacio público. Estos son los problemas que hay que desarticular precisamente desde los funcionarios del Estado, donde hay un vínculo más teledirigido en la Iglesia Católica que a la mayoría minoritaria, que es la que necesita, es a donde hay que arreglar precisamente o hacer un ordenamiento administrativo jurídico precisamente y reglamentar el artículo 148 del Código Civil y Comercial. Es decir, lo que estoy haciendo son señalando dificultades que deben ser mejoradas a lo largo del tiempo. Y también porque sucede, como sucede en nuestra región y no solo en nuestra región, que existe una injerencia directa de un sector religioso o, digamos, las relaciones de poder entre el Estado y sectores religiosos, ¿no? Sobre todo en los temas éticos. Recientemente la Argentina en diciembre sancionó la ley del aborto. Por lo tanto, ahí se fue determinando y se fueron delimitando quién es quién, cómo se armaron las alianzas y cómo el Estado hizo su tratamiento, su diálogo con las organizaciones religiosas, las que mayoritariamente estaban en contra de la legalización del aborto. ¿Por qué? Señalo las dificultades, porque una cosa es la convivencia en la pluralidad y otra cosa es una convivencia más dificultosa cuando hay voces más vigorosas que tapan o distraen del asunto real, que es precisamente cuál es el asunto real. El asunto real es, que es lo que el Estado debe preguntarse, no es si se separa de la Iglesia, digamos, ese es un aspecto de la cuestión, es cómo el Estado encara su vínculo con la diversidad, ¿no? Por eso hablaba de las narrativas falsas que hay que desarticular. No obstante ello, quiero destacar, digamos, otra dificultad, ¿no? Que si bien, porque existe una contradicción, se valora la riqueza de nuestras diversidades espirituales, porque sí están en nuestra Constitución Nacional, pero en los organismos públicos se sigue hablando de culto en singular. Parece, no más, porque el lenguaje determina y nos caracteriza a los seres humanos, cuánta dificultad existe en las administraciones de hablar en singular. Es fácil hablar de diversidad, es una palabra que lo engloba todo, pero hablar de cultos exige de un entrenamiento que aparentemente no se tiene con tanta facilidad. Por lo menos aquí en Argentina se sigue hablando de comercio, relaciones exteriores, comercio internacional y culto. Y uno se pregunta, y nos hemos preguntado y hemos hecho propuestas al respecto, bueno, ¿por qué no agregar una S y empezar a aflojarnos un poco en relación con la variedad y singularidad que hay en un diálogo, no, en los diálogos posibles del Estado con los distintos sectores religiosos? Volviendo al fomento de la libertad religiosa y a la posibilidad de una construcción de ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver con la cooperación para el desarrollo, el fortalecimiento de los movimientos, de los distintos diálogos ecuménicos, religiosos, etcétera, también, y como dijo Esperanza al comienzo, la Argentina promocionó en el 2015 y efectivizó junto con CREAS el primer espacio del diálogo de diálogo regional en asuntos de culto de la ex UNASUR. Ahí Colombia, Perú, Brasil, entre otros países, tuvimos la oportunidad de compartir y de dar inicio, que por impulso propio se ha ido reiterando a lo largo de los años. Mucho ha tenido que ver, como digo, Humberto Chiquilla de CREAS, Lorena en Colombia, Esperanza en Perú. Esa actividad se ha ido renovando hasta hoy,
de 2015 hasta acá, en la que hemos podido y la que estamos compartiendo nuestras problemáticas, avanzar en las modificaciones de nuestras normativas, en conocer a los nuevos colegas, en conocer las nuevas gestiones de gobierno. Este es un espacio a los queridos colegas que son funcionarios y también a los académicos, y con esto voy terminando. Hay que defender, es un espacio que hay que defender porque estamos defendiendo lo que cada uno en sus distintas ponencias ha dicho, que es defender la libertad de cultos, de creencias y de religiones, y defender la dignidad de las personas. Entonces, aprovechemos la virtualidad y la presencialidad cuando se pueda defender e intercambiar esta riqueza enorme que tienen nuestros países en la experiencia, en la gestión pública, en la academia, en las distintas miradas respecto de la diversidad. Por eso, ya que me toca cerrar, es una vez más agradecerles la posibilidad de este nuevo encuentro e insistir en encontrarnos y generar en esta red regional, que si no, no importa que no esté formalizada, pero es una red al fin porque nos venimos encontrando y venimos discutiendo y compartiendo nuestras problemáticas, nuestros avances y nuestros retrocesos, ¿no? Y eso nos distingue y por eso adelante, sigamos trabajando, que hay mucha tarea por hacer. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Y muchas gracias, Esperanza, por este esfuerzo tan importante de organizar esta actividad, muy nutritiva y muy rica para todos. Muchas gracias, Andrea. En verdad, el conocimiento de las prácticas de las entidades religiosas, sus organizaciones, advertir sus diferencias, conocer sus contenidos y facilitar el diálogo con las organizaciones religiosas es tarea del Estado. Bueno, como decía Andrea, para dejar de verlas de manera sospechosa, entonces hay que conocerlas. Y bien, en Argentina el establecimiento de oficinas de enlace a nivel nacional es una política pues que se tiene que mantener, pero que requiere precisar, bien lo decía. Y esto tiene que ver con el sentido de la laicidad y neutralidad del Estado. Tema que seguramente podremos en el futuro tratar desde espacios como este, que permiten conocer, aprender y procesar conceptos desde lo académico hasta la práctica. Muchas gracias, Andrea, nuevamente. Y ya está con nosotros el señor viceministro de Justicia. Él ya ha estado conectado bastante rato, ha recibido las propuestas, ha conocido lo que han compartido Colombia, Argentina, México. Muchas gracias, señor viceministro Felipe Paredes San Román, y con él tenemos las palabras de clausura y una reflexión final respecto de precisamente la conmemoración del decenio de la ley 29635, Ley de Libertad Religiosa del Perú. Señor viceministro. Muchas gracias, María Esperanza. Muchas gracias también a Andrea De Vita, de Argentina. En ella, pues agradezco a todos los panelistas que nos han contribuido con el éxito de este evento. Un evento que ha estado marcado por el perfil académico de sus expositores, cuestión que deseo resaltar porque este enfoque que ha brindado la dirección que encabeza María Esperanza es altamente conveniente en circunstancias en las cuales nos viene bien siempre nutrirnos de puntos de vista derivados de la academia y también derivados, como no, de los profesionales que forman parte o han formado parte de la administración pública especializada en estos asuntos. El fenómeno religioso ha sido ampliamente abordado en estos días. Y yo quería comentar además una peculiaridad. El señor ministro de Justicia y Derechos Humanos inició sus actividades como tal y tuvo la primera presentación pública en un evento de libertad religiosa. Y por estas circunstancias de la vida, pues llegados ya al final de la gestión, este es uno de los últimos eventos también en los cuales el señor ministro ha participado, inauguró de hecho el evento, así que hay una feliz coincidencia que marca su inicio y el final de su gestión, y de la mía, por cierto.
En todo caso, esa circunstancia, digamos, quería ponerle de relieve porque es una anécdota que da cuenta también de la actividad y de la vitalidad del equipo comandado por María Esperanza, que siempre reconocemos y saludamos. En segundo lugar, quería destacar, aunque suene obvio, por la presencia de Andrea y del doctor Basaldúa, que antes he escuchado, es la perspectiva no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Esto es muy importante porque a veces nos consideramos que todo gira alrededor de la experiencia propia y hay que siempre estar atentos a las perspectivas que provienen de otros países y que nos enseñan caminos que probablemente ya tenemos cómo recorrer, ¿no? Y en esa perspectiva es muy importante, en esa medida es muy importante aprender lo avanzado, no iniciar caminos de los cuales ya se tienen experiencias en uno o en otro sentido, y por eso tener la humildad también de escuchar y adaptar aquellas buenas prácticas que se puedan haber implementado en otras realidades. En tercer lugar, quería destacar que este evento no está pues en una urna de cristal, no nos podemos no podemos eludir la realidad cotidiana. Para este evento estaba programada la participación, por ejemplo, de una expositora que pues seguramente se ha comentado en el evento, no ha podido acompañarnos por razones ajenas a su voluntad debido a que ha contraído este virus que nos está asolando al mundo entero, y rápidamente la organización cubrió esa plaza. Lo digo porque el COVID pues está presente, ¿no? Está presente y uno tiende a tener una sensación de confort o de autocomplacencia y está más vivo que nunca el virus. Así que aprovecho también esta oportunidad para, en función de la propia experiencia que hemos vivido en carne propia, pues una expositora importante tuvo que abstenerse de participar debido a circunstancias de salud. Este evento nos lleva a reflexionar sobre que debemos seguirnos cuidando. Y bueno, ya yendo al tema que nos convoca y muy brevemente porque la hora nos ha ganado, solamente ponderar y felicitar que en un país de leyes de temporalidad reducida y de cambios legislativos acentuados, pues encontramos una ley que ya cumplió 10 años. Ese solo evento creo que merece destacarse, merece relevarse, porque da cuenta de una madurez de parte de los actores concernientes a este tema que permiten que la regulación que se ha dictado pueda echar raíces y pueda ofrecernos diversas ventajas y, por supuesto, de ser el caso, encontrar la manera como suplir las desventajas que se pudiera advertir. Esos 10 años entonces merecen ser festejados, es un hito que no queríamos pasar desapercibido y por eso es que hemos organizado este evento que, con la participación de Andrea y de tantos destacados expositores, pues le ha dado realce al mismo. De esta manera declaro formalmente clausurado este evento y les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, María Esperanza. Gracias a usted, señor viceministro, por compartir este espacio también y por todas las facilidades para poder lograr el éxito de este seminario internacional. Muchas gracias a cada uno de los ponentes que todavía están conectados. Gracias a cada uno de los participantes. Sin ustedes no habríamos logrado también el éxito de esto. Ayer tuvimos más de 650 personas. Hoy, a pesar que se cayó la red por un momento, contamos a esta hora con más de 400 personas, así que el interés que ha cautivado nos llena de satisfacción. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Hasta otra vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.